Bien, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estuvo ese, cómo le llamaron? Eh, break, no me acuerdo la palabra que le pusieron. Receso, gracias. Eh, Espero que hayan podido desconectarse un poco de las clases, un poco de la universidad. También espero que hayan podido estar en casa cuidando a la gente que más necesita, cuidándose ustedes también. Todos tenemos en nuestros hogares, nuestras familias, personas mayores también, quienes necesitan un especial cuidado. Bien, en la clase de hoy vamos a meternos de lleno a lo que son redes neuronales. La clase de hoy está dedicada a redes neuronales. Eh, He actualizado el PowerPoint de la clase de hoy, es un PowerPoint completamente nuevo, lo subí recién hace 10 minutos, 5 minutos. Si alguien lo bajó antes de los 10 minutos, le pido que por favor lo baje de nuevo, ya está actualizado en el GitHub. Y vamos a entrar entonces a lo que son las redes neuronales. Al final de la clase pretendo explicar un poco lo del proyecto, y aclarar dudas sobre la tarea 3 también. Bien, entonces procedo a lo que es compartir la pantalla y nos vamos directamente a lo que es este PowerPoint. Ok, empezamos entonces y lo que vamos a hacer ahora es una clase de lo que es redes neuronales y les quería contar primero que nada que lo que vamos a ver ahora es una explicación muy sencilla de lo que es redes neuronales. Con esta explicación sencilla todos y todas van a entender absolutamente bien lo que hace una red neuronal. Van a entender también lo que es el entrenamiento de una red neuronal y les voy a explicar cómo se entrena todo lo que es el algoritmo de backpropagation, lo vamos a cubrir. Y al final vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la implementación de una red neuronal. Entonces, comienzo con un ejemplo simple de cómo sería una red neuronal de dos características. Ojo, aquí estaría X1 y X2, y tres clases. La clase amarilla, la roja y la naranja, ya que serían las clases 1, 2 y 3. Entonces, con este ejemplo, al final nosotros deberíamos ser capaces de encontrar líneas de decisión como estas que logren separar lo mejor posible las clases. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Entonces, vamos a tener una estructura de dos características, que esa va a ser la entrada, y vamos a tener una salida de tres variables, que sería Y1, Y2, Y3. ¿Ya? Acá estamos usando la nomenclatura de ponerle a cada una de estas variables nunca sé cómo se llama esto, un tongo, un lo que sea, ¿ya? Para diferenciarla de la Y real, que es como la ideal de lo que debería ser la clasificación según la entrada. ¿Ya? Después voy a entrar en detalles de lo que significa esta nomenclatura. Pero es importante que vean que la salida acá, que bien es cierto es para tres clases, no es una salida. Antes en todos los otros problemas teníamos una pura salida en que la salida iba a ser un número 1, 2 o 3, por ejemplo, para las tres clases. En este caso vamos a tener tres salidas y cada una de las salidas va a estar a cargo de lo que es la clase específica. Va a asignar una especie de probabilidad. Entonces la sumatoria de estas Y de salida es 1, ¿ya? Y el algoritmo que estamos utilizando para la clasificación es ver cuál de estas salidas es la mayor, la más alta, y según el índice de esa salida vamos a decir que es la clase, ¿ya?
Por ejemplo, si tuviéramos una salida de este tipo, 0,2, 0,7 y 0,1, ojo, la sumatoria de esto me está dando 1, estamos diciendo que el máximo es la segunda salida, quiere decir que la clase asignada, según este clasificador, es la clase 2. ¿Ya? Eso es para que vean que la salida en este caso no es una sola variable, sino que son 3 variables. ¿Ok? Bien, lo que tiene una red neuronal por dentro es lo que estaría dentro de esta cajita que he puesto ahí. Y la idea de lo que vamos a ver ahora es, cómo podemos estructurar una red neuronal, se los voy a explicar en detalle, de tal forma que si yo tengo entradas, que son valores acá, voy a tener salidas. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer ahora es pensar un poco en esta estructura. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, x1, y x1 aquí se va a repetir en cada una de estas flechas, y va a llegar x1 a cada uno de estos nodos. Estos círculos rojos se llaman nodos. x2 también se va a repetir y va a entrar a cada uno de estos nodos. En estos nodos pasan cosas, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación, pero la salida de un nodo es un valor que también se va a repetir aquí y va a entrar a los siguientes nodos hasta establecer lo que es la salida. Esto que está acá se llaman capas, ¿ya? Y tenemos entonces una capa de entrada, que es esta, que está determinada por el número de características que tenemos, una capa de salida, que está determinada por el número de clase que tenemos, y tenemos en este caso, una capa oculta, ¿ya? Que está entre la entrada y la salida. Pudiera ser que tengamos más de una capa oculta, y pudiera ser que tengamos más nodos en cada una de las capas. Ok, entonces eso es lo que tenemos y esa es nuestra arquitectura de una red neuronal de 2 entradas con 3 salidas y una capa oculta de 6 nodos. Capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Bien, ¿qué pasa adentro? Yo les decía que dentro de estos nodos pasan cosas, ¿ya? Entonces voy a hacer un zoom de ese nodo que estoy ahí apuntando con la estrella. Y, ojo, en ese nodo están entrando x1 y x2, ¿verdad? Y están saliendo en este caso 3 flechas, pero las 3 flechas son iguales, ¿ya? Entonces voy a quedarme solamente con una, y la voy a llamar A, ¿ya? Entonces entra x1, entra x2, sale A. Y voy a explicar las cosas que aparecen acá dentro de ese nodo. Ese nodo es una función, o sea, lo que estoy diciendo es que la salida va a ser la función de que yo voy a tener estas 2 entradas y la función me va a dar la salida. ¿Ok? ¿Y cómo es esa función? Primero, para definir la función tengo que definir pesos, ¿ya? Y en este caso tendría el peso omega 1, omega 2, y hay un valor que se llama, es un valor constante que se le agrega, que se le conoce en la literatura como bias, ¿ya? Que es el B. Entonces la función f de x tiene una primera parte, que es una parte lineal, que hace el producto de omega 1 por x1 más omega 2 por x2 y le suma b. Esto es algo lineal muy simple. Y que se podría representar como el producto punto de los vectores x, que es el de entrada, con el vector de los pesos, que es w. Y le sumamos el valor constante b. Y segundo, es una función no lineal que va a tomar el valor de z, ese va a ser el argumento de la función no lineal, y la salida es a. Entonces aquí yo tengo a igual f de x, y esto es lo que está ocurriendo aquí. No olviden entonces que lo que pasa dentro de un nodo tiene 2 partes, una que es una parte lineal, que es las entradas, los pesos y este bias, con eso se produce una proyección lineal de estas entradas, y voy a tener después una transformación no lineal de este valor z, y voy a obtener el valor de salida que es a.
¿Ok? Se puede resumir entonces que un nodo es una función f de los valores de entrada, que es multiplicado un producto punto con un vector de pesos, se le suma un valor y una función no lineal. ¿Ok? Vamos a ver cómo es esa función no lineal. Se usa una sigmoide. Esta es una sigmoide bastante típica que se usa. Está acotada esta sigmoide entre 0, o sea, valores menores que 6, sigue siendo 0 o cercano a 0. Y aquí valores mayores que 6 es 1 o cercano a 1. Ya está acotada entre 0 y 1. Y cuando vale 0, está tomando el valor de 0.5. La derivada aquí en la mitad es 1, o sea, esto es casi una rampa en la parte del medio, y en la medida en que nos vamos alejando del 0 hacia la derecha, nos vamos acercando a una saturación de 1, y cuando nos vamos alejando del 0 hacia la izquierda, un valor de saturación de 0. Lo que quiere decir esta función no lineal es que va a darle mucha importancia a los valores que están, por ejemplo, entre 2 y menos 2, y todo lo que es mayor que 2 va a tender a hacerlo como 1, y todo lo que es menor que 2 o menor que menos 4 va a tender a hacerlo 0. ¿Ya? Va a tratar de recortar eso. Esa es una función no lineal. Un ejemplo acá, entonces, si z vale 0.9, la sigmoide acá, sigma de z va a valer 0.71. Bien, volvamos entonces a este nodo de dos entradas y una salida, y un ejemplo acá sería que yo tengo estos pesos, omega 1, 0.5, omega 2, 0.2, y el bias menos 0.3. Y si yo tengo aquí dos entradas, x1 igual 1.6 y x2 igual 2.0, lo primero que hago es multiplicar 1.6 por 0.5, me da 0.8. Después le voy a sumar 2 por 0.2, o sea, le sumo 0.4. Y después le sumo el bias, o sea, le resto 0.3, y en este caso me dio 0.9. Recuerden que en la slide anterior habíamos dicho que 0.9, el valor de la sigmoide, me da 0.71. ¿Ya? Y esta es la salida. Quiere decir que para una entrada de 1.6 y 2.0, según los pesos y el bias que había definido, me va a dar 0.71 la salida. Existen otras sigmoides, por ejemplo, la tangente hiperbólica, la que está basada en la tangente hiperbólica, que es esta roja que está acá. La exponencial es esta azul que está acá. Y existen otras también un poco más rectas, ¿ya? Pero las más utilizadas son estas dos. Yo los experimentos que hago en la clase de hoy día y los ejemplos van a ser utilizando esta exponencial, pero quiero decirles que existen otras también. Bien, paso a preguntas ahora, por si tienen alguna cosa que comentar, me levantan la mano o algún mensaje de texto si lo quieren hacer. Escucho. Sí, Valeria, tú tienes una pregunta, cuéntame. Profe, en la capa oculta, necesariamente todos los nodos tienen la misma cantidad de entradas, que en este caso son dos, pero podría ser que de ser 5 características solo entren tres. No, se conectan todos con todos. O sea, y voy a ver otros ejemplos en que son con más capas. Por ejemplo, en esta que está acá, tú lo que puedes definir es cuánto es el número de nodos de tu capa oculta. En este ejemplo yo puse 6, pero los 6 nodos tienen entradas 2 flechas, todos. Cada uno de ellos tiene 2 flechas, porque son 2 entradas, x1 y x2. Si tú tuvieras un problema de reconocimiento de patrones de 5 características, entonces tendrías en tu capa de entrada 5 variables, y aquí entonces a cada uno de ellos les estaría llegando 5 flechas. ¿Ya? Pero no puede ser que no lleguen. Quizás a la hora del entrenamiento te quedaría que uno de los pesos valga 0. Eso significaría que no existía esa flecha. Pero eso es algo como bastante casual. En el diseño tú defines que son todos con todos.
¿Más preguntas? No. Ok. Em, bien. Entonces, el esquema que he estado viendo hasta ahora es entradas, pesos, un bias, una función lineal, que es la función que hace la proyección lineal con un vector de pesos y una constante, y después una función que se llama función de activación. Esta función no lineal es una función de activación. Y para que tengan una idea, en esta flecha que está entrando acá a este nodo, lo que está sucediendo acá, lo que está llegando por acá, va a ser la función sigma de los pesos omega 1, 1, que multiplica a x1, omega 2, 1, que multiplica a x2 y le suma una variable ahí de constante. Aquí tendríamos otra y así sucesivamente. Cada una de ellas está asociada con una proyección lineal, pesos que multiplican las variables más una constante. ¿Ya? Bien. Vamos entonces como resumiendo lo que he estado diciendo. Cada nodo, círculo rojo, tiene asociado una función no lineal y un valor constante de bias. ¿Ya? Eso lo tiene cada nodo. Cada uno de los círculos rojos, estos que están acá y estos tres que están acá, tienen una función no lineal y un valor constante bias. Cada flecha azul que entra a un nodo tiene asociado un peso. O sea, yo lo que voy a tener acá es un omega específico a cada una de estas flechas que va entonces a multiplicar el valor que está viniendo, lo multiplica y eso va a entrar acá. Se conectan todos los nodos de una capa con todos los nodos de la siguiente capa. O sea, estos nodos que están acá son 6. Aquí hay 3, voy a tener 6 por 3, 18 conexiones acá. ¿Ok? Eso es lo que hace una red neuronal. Bien, cuando se diseña una red neuronal, se debe decidir la función no lineal, o sea, por ejemplo, la sigmoide que van a usar, si es la tangente hiperbólica, si es la exponencial. Se debe también decidir el número de capas ocultas. En este ejemplo hay solo una, pero podría utilizar yo 2 capas ocultas. Y el número de nodos de cada una de las capas ocultas. Aquí yo decidí que fueran 6, ¿ya? Y eso se llaman hiperparámetros. Son parámetros que ustedes tienen que de alguna forma encontrar mediante alguna metodología en que con un test de un set de datos de validación logren maximizar el accuracy, por ejemplo, ¿ya? Para que ustedes logren determinar cuál es la mejor configuración de la red. Cuando se entrena, y aquí vamos a entrar a lo que es el entrenamiento, una red neuronal se debe estimar todos los pesos y los bias, de tal forma que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. O sea, el entrenamiento consiste en encontrar todos los omegas y todos los b's. O sea, todos los pesos de las flechas y todos los valores constantes que he estado llamando bias en este problema. Y ese es un problema de estimación de parámetros y un problema de optimización. ¿Ya? Me quiero detener un rato en esto que dice de tal forma que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. No se olviden que lo que estamos viendo en este curso de reconocimiento de patrones entra dentro de lo que se llama una clasificación supervisada. Eso quiere decir que nosotros tenemos un conjunto de datos de entrenamiento del cual conocemos cuál es la clasificación ideal de esos datos de entrenamiento. O sea, para un set de entrenamiento yo tengo pares de entrada asociado a salidas, ¿ya? Yo por cada entrada sé cuál es su salida y ese es mi set de datos de entrenamiento. Esa salida es lo que yo llamo la salida ideal. También se le conoce en la literatura como el ground truth, ya que es lo verdadero, lo que debería clasificar el clasificador. Y en este caso vamos a tener una salida de 3 variables porque son 3 clases. Voy a mostrarles un ejemplo.
Volvemos al ejemplo de de 3 clases con 2 características. Y, por ejemplo, este punto que está acá, que va a ser x1 igual 1.6 y x2 igual 2.0, como pertenece a la clase 3, suponiendo que la clase amarilla es 1, la clase roja es 2 y la clase anaranjada es 3, entonces su salida ideal es 0,01. ¿Ya? Eso es lo que en la nomenclatura que yo estoy usando son 3 elementos los que tiene el vector de salida y uno por cada clase, y como estoy diciendo que es la salida ideal, lo que yo quiero que sea es 0,01, pertenece a la clase 1. Pudiera ser que en la red neuronal la salida sea de este tipo, 0.1, 0.2, 0.7. Ojo, aquí estoy diferenciando la salida ideal de la salida real, ¿ya? Bien, con estos valores que tengo yo acá, 0,1, 0,2, 0,7, yo voy a hacer la clasificación. Y el algoritmo de clasificación dice que debo escoger la clase del elemento máximo. En este caso, como el máximo de la salida es el tercer elemento, yo voy a decir que la clasificación es clase 3. Ok, el entrenamiento entonces debe minimizar una función objetivo de este tipo. ¿Ya? Yo para mi conjunto de datos de entrenamiento debo hacer que la salida ideal, ya que esto es 0,01, en otros casos va a ser 1,00, etcétera, sea lo más parecida a mi salida del clasificador, que es esta que está acá. En este caso depende de parámetros, mi función objetivo. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son los pesos y vallas de todas las capas. Esos son mis parámetros, eso es lo que yo tengo que calcular. Y n es el número de muestras de entrenamiento que tengo aquí en esta función objetivo. Entonces, atención, lo que tengo que hacer es generar una red neuronal que la salida de mi conjunto de datos de entrenamiento sea lo más parecida a la salida ideal de esos datos de entrenamiento. Y eso es un problema de optimización, de estimación de parámetros, y los parámetros son los pesos, los W, y los bayas, los B. Bien, entonces volvamos a lo que les estaba diciendo. Repito, cuando se entrena una red neuronal se debe estimar todos los pesos y los bayas de tal forma que la salida real sea lo más parecida a la salida ideal. En este ejemplo que tengo yo acá, 2 entradas, 3 salidas, una capa oculta de 6. ¿Hay cuántos pesos? En este caso hay 2 por 6 flechas, o sea, aquí hay 12, y en este caso hay 6 por 3 flechas, o sea, 18, 12 más 18, hay 30 pesos, ¿ya? ¿Y cuántos bayas hay? Hay un parámetro B asociado a cada nodo, son 6 más 3 nodos, son 9 pesos. Es decir, en este problema de un red neuronal, yo tengo que estimar 39 parámetros en el entrenamiento. Y eso es todo. Eso es lo que hace una red neuronal y eso es lo que hay que hacer para entrenar una red neuronal. ¿Ya? Insisto, el entrenamiento es encontrar los pesos y los bayas, de tal forma que cuando yo ponga datos de entrada, voy a tener una salida que sea lo más parecida a la salida ideal. Puse todo entre comillas porque el cómo se hace es bastante laborioso y lo voy a explicar a continuación. Pero esta es como la gran estrategia de las redes neuronales. Es una estrategia que se puede entender, es una estrategia bastante simple en el sentido que yo tengo una entrada, que esa entrada yo la voy transformando con funciones lineales y no lineales, las voy sumando y otra vez transformando con funciones lineales y no lineales, hasta tener una salida que se asemeje lo más posible a mi salida ideal. Chicos, paso ahora a las preguntas. Si hay preguntas de esta parte, porque ahora voy a entrar a lo que es el entrenamiento. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien. Sí, Gustavo,
por favor. Sí, profe, yo tengo una consulta que ahí se ven básicamente dos columnas de círculos rojos. Quiere decir que me confundí con la presentación anterior que decía que la capa oculta era la central y por así decirlo la capa de salida era la de las tres. Ajá. ¿Igual hay pesos entre la capa oculta y la capa de salida? ¿Es lo que Sí, no- claro. Sí. Aquí, entre nodo y nodo hay pesos. Hay pesos que hay que estimar. O sea, por ejemplo, tú tienes aquí x1, x2 y todo lo que he explicado y aquí vas a obtener un a, ¿verdad? Este a que está acá, tú lo vas a multiplicar por un peso, le vas a sumar el otro a que salió de este de acá por otro peso, le vas a sumar el otro a que salió por acá por otro peso y así vas a tener 6 valores a que salieron de estos 6 nodos, cada uno multiplicado un peso y sumados y después agregándole un valor constante. ¿Ya? Entonces acá cada uno de estos círculos rojos es un nodo y cada nodo tiene asociada a la transformación lineal de las entradas más la transformación no lineal de lo que te da eso. ¿Ok? Donde no hay nodos, o sea, donde no hay nodos es acá en la entrada. Aquí esto es una copia. Aquí no hay pesos. ¿Ya? Los pesos vienen acá en esta partecita de acá. Ya cada una de estas flechas, cada una de ellas tiene un peso. No sé si con eso se aclaró más tu duda. Sí, perfecto, gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No? Bien, paso entonces ahora a lo que es el entrenamiento. Sí, antes del entrenamiento les quiero mostrar esto un poco un poco de arte, si quieren, ¿ya? Aquí hay distintas configuraciones que les he puesto. Ojo, la anterior era una capa oculta, ¿verdad? Con 6 nodos. Aquí hay una, 2 capas ocultas. Y aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Puede esto ser mucho más complejo, puede tener de este tipo de arquitectura. En algunos casos, muchas de estas de tantos parámetros para un problema simple, como el que les he puesto en el ejemplo, no se justifica y uno entraría a lo que es el sobreentrenamiento, cuando hay un exceso de parámetros. Pero son arquitecturas que uno puede utilizar. Y no olviden que cada uno de estos nodos consiste en esta función que está acá. Aquí hay un error, en la entrada aquí no hay nodos, ¿ya? Esto es simplemente que llega nomás y se repite en cada una de estas flechas. Aquí la capa oculta sería una capa oculta, 2, 3, 4, 5, 6 capas ocultas. Esta es la capa de entrada y esta es la capa, perdón, la capa de salida y esta es la capa de entrada. Bien, me voy a quedar con esto que es un poquito más complejo que los ejemplos, que el ejemplo inicial que hice hace un rato, porque quiero explicarles un poco lo que está sucediendo con las distintas capas. Esto es la capa de entrada, 2 capas intermedias, capas ocultas que se llaman, y la capa de salida. Entonces la capa de entrada la voy a llamar X y la voy a llamar también A sub 0, ¿ya? Y esto es porque va a tener A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces la entrada, lo que está llegando acá es A sub 0. Y va a ser los valores de mis características de entrada, ¿ya? En este caso, N sub 0 es 2, ¿ya? Y voy a tener aquí un vector de 2 elementos. La salida, ¿ya? Voy a tener los valores de Y, 1, 2 y en este caso 3, N sub K es 3, y van a ser los elementos de la capa que estoy llamando 3. Ojo, capa 0, capa 1, capa 2 y capa 3, M vale 3. Y todo lo que está al medio lo voy a llamar A sub K, y voy a tener el elemento A sub K1, A sub K2, A sub K, etcétera, N sub K, ¿ya? Y aquí voy a tener el A1 y el A2. El N1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N1 vale 9
y N2 vale 1, 2, 3, 4. N2 vale 4 y N3 había dicho que vale 3. Y N0 vale 2. ¿Ok? Entonces, me quedo con esta red y voy a tener la entrada A sub 0. Y a la entrada A sub 0, lo que está sucediendo en esta red es que yo la voy a multiplicar, este es un vector, lo multiplico por los pesos, esta es una multiplicación de un vector por una matriz, y le voy a sumar a cada elemento z un elemento, y estoy usando notación matricial, entonces este es un vector. Y después, este Z1, a cada elemento del Z1 yo le aplico la función de activación y tengo el A sub 1. Con estas dos operaciones, que son muy rápidas computacionalmente hablando, yo voy a tener entonces A sub 1. De A0, que es esto que está acá, yo hago todas estas multiplicaciones, le sumo todos los valores de bayas y voy a tener el vector A1, que en este caso tiene 9 elementos. ¿Ya? Y ahí genero A1 con esta simple operación. Lo mismo con A2. A1 lo pongo acá, lo multiplico por otra matriz de pesos, W2, y le sumo otro vector de bayas B2, y después el resultado lo pongo en la función de activación y me queda A2. A1, con estas dos ecuaciones, genero A2. Aquí hay que tener cuidado con el tamaño de la matriz W, ¿ya? Porque el tamaño de la matriz W va a ser el número de nodos de los nodos de la derecha por el número de nodos de la izquierda. O sea, aquí A1 tiene 9 elementos y A2 tiene 4 elementos. Entonces, esta matriz tendría que ser de 4 por 9. Y B2, ¿ya? B2 en este caso tiene 4 elementos y con esto genero A2 después de la función de activación, y lo mismo con la salida, ¿ya? A3 en este caso es la salida y es la matriz de pesos W3 por los valores de A2, le sumo B y activación y tengo esto. Entonces, esto es una operación muy sencilla y que se puede programar con dos pasos, y es cosa de que ustedes pongan ZK es igual a WK, AK-1 más BK, y AK es igual a sigma ZK. Y esto lo hacen ustedes desde K igual 1 hasta K igual M. En este caso, M vale 3. Partiendo de la base que cuando K vale 1, A sub K menos 1, o sea, A0 es la entrada. ¿Ya? Entonces, los pesos son los elementos de las matrices W, y los bayas son los elementos de los vectores B. Y aquí tienen ustedes una forma muy fácil y muy rápida, una vez que ustedes tienen los pesos y los bayas, de generar a partir de la entrada la salida. Esta operación es rápida, por eso las redes neuronales son tan populares, porque son rápidas. Una vez que uno las ha entrenado, y el entrenamiento quizás puede ser largo, pero una vez que uno las ha entrenado, la operación de lo que va de la entrada a la salida es muy rápida. Es solamente una cadena de multiplicaciones matriciales y sumas vectoriales y una función de activación que es muy rápida. Esto entonces lo repetimos para K igual 1 hasta M, que en este caso M vale 3. Bien, esto es lo que se llama forward propagation, o sea, propagación hacia adelante. Entrada, el valor X, salida, el valor Y que me da la red neuronal. Y entre medio yo voy pasando por A0, A1, A2, A3, etc. Y la capa K tiene asociados los pesos W más los bayas B. Y lo que está sucediendo acá adentro son estas dos operaciones. ¿Ya? Entonces esto es lo que se llama propagación hacia adelante. ¿Ya? Forward propagation. Tengo X, tengo mi salida. Y lo que está sucediendo adentro son esto que está acá. Cuando uno tiene el forward propagation, uno ya tiene valores de W y valores de B. ¿Ya? Esto se usa cuando ya está entrenado o cuando uno está entrenando y está probando cómo son estos valores. ¿Ya? Pero para ir de la izquierda a la derecha, o sea, hacia adelante, lo que es forward propagation,
nosotros ya tenemos lo que son estos valores de W y estos valores de B. Vamos con lo que es el entrenamiento. En el entrenamiento les había dicho que era buscar los parámetros de los pesos y de los bayas, ¿ya? Entonces es necesario estimar todos los pesos y todos los bayas de todas las capas, ¿ya? Y esto es un vector de parámetros, θ, que está constituido por parámetros θk, estos son los parámetros de cada una de las capas, y los parámetros de una capa específica acá son las matrices W y los bayas B. Esta es una matriz y este es un vector, ¿ya? Y esto va desde K igual 1 hasta M. Y lo que hay que hacer es encontrar este vector de parámetros minimizando una función objetivo como esta que está acá. Y la función objetivo lo que hace es evaluar lo que se llama una función de pérdida. Esta función de pérdida, si estos dos valores son parecidos, la función de pérdida va a dar un número bajo. Y por eso es lo que, y si son muy distintos va a dar un número alto. ¿Ya? Un ejemplo de esto es lo que habíamos visto hace un rato, que es la norma de los dos. Es un ejemplo de función de pérdida. Hay otras funciones de pérdida, ¿ya? Hay una muy famosa que tiene que ver con la cross entropy, que se usa bastante. Pero en la clase de hoy me voy a quedar en esta que es más simple de entender, y aquí queda muy claro que cuando estos son parecidos, este valor es bajo, y cuando estos son altos, es un valor alto. Entonces yo trato de minimizar que esta función de pérdida sea baja para todas las muestras o para casi todas las muestras. Y eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Antes de entrar a lo que es la minimización de esto, voy a dar la palabra por si tienen preguntas que quieran hacer. Sí, Valeria. Profe, no me quedó muy claro como qué sería, porque el θ sub k sería como anexarle el vector a la matriz W. O... Mira, esto es una nomenclatura que es como el conjunto de todos los parámetros, o sea, volvamos a lo que era, espérate, volvamos a lo que es esto que está acá. Ya, en esta slide que está acá, el θ, que es el que estoy definiendo, es un vector de 39 parámetros, ¿ya? En este ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene todos los pesos que están acá y todos los elementos que están acá. Tú los vas concatenando de tal forma que te queden como un solo vector. Es una posibilidad. ¿Cómo lo guardas tú en el computador? Ya es otra historia, pero lo que tienes que entender es que el θ es el conjunto de todos los parámetros que tienes que estimar. Y una forma de escribir eso de una forma elegante es utilizando esta nomenclatura que está acá. Y aquí obviamente los tamaños no responden, o sea, no es como que tú concatenes todo esto y te queda una matriz grande, sino que lo tienes que concatenar de tal forma que te quede como un vector. Es solamente una nomenclatura que te indica que son todos los parámetros que tienes que estimar. Y en el eta, donde dice como que el k igual a 1, ¿solo tomo los primeros datos o por qué el k igual a 1? Esto quiere decir que va desde k igual 1 hasta m. Ah, ya, ok. ¿Ya? Es una nomenclatura que dice que el θ grande es el conjunto de θ1, θ2 y θ3 hasta θm. Esto dice esa nomenclatura. Y m Sí, serán el número de capa oculta. el M es el número de capas, son las capas ocultas más la capa de salida. Ya, ok, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bien, entonces continúo con
con lo que estaba explicando, vamos a ver ahora lo que es la minimización. Y lo que se hace es un método de gradiente. Esto entiendo que lo tienen que haber visto en algún curso de optimización. La minimización usando métodos de gradiente. Aquí tengo una función objetivo de dos parámetros, θ1 y θ2. Esto simplemente con fines didácticos para hacer alguna representación que se pueda entender. Obviamente, si vamos a tener 39 parámetros, esta representación no se puede hacer. Pero en este caso tengo solo dos para este ejemplo. Y tengo la función objetivo que tiene algún mínimo que está acá abajo, pero que yo no lo conozco. Entonces, voy a empezar con un valor inicial, que es este que está acá. Lo estoy graficando acá simultáneamente para que puedan verlo desde abajo, digamos, con las líneas de contorno. Y lo que hago es que a ese punto inicial le calculo la dirección del gradiente negativo. O sea, el gradiente aquí iría hacia arriba, pero acá el mínimo es ir bajando. O sea, si yo estoy acá tan arriba, tengo que bajar. Y una forma de bajar es seguir la dirección del gradiente negativo. Este gradiente negativo que está acá es perpendicular, perdón, es tangente a la curva J y proyectado me queda acá, también está puesto acá. Entonces yo lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar, esto lo hago iterando, empiezo con un valor inicial, el siguiente valor va a estar en esta dirección del gradiente negativo, donde voy a asumir acá un valor utilizando un factor alfa, que me voy a ir del gradiente proporcional a alfa. Sobre esta recta voy a escoger uno de los que están acá, que podría ser este que está acá. No es bueno ir tan rápido, porque si voy tan rápido puedo saltar de un contorno a otro y me puedo ir por otro lado. Aquí la idea es hacerlo a una velocidad que no sea ni muy lento ni muy rápido. Este valor que está acá es el que está acá también. Entonces, lo que hago es que el valor inicial es un θ sub r, y el valor siguiente de la iteración es θ sub r menos alfa por el gradiente. ¿Ya? Y aquí entonces voy a tener el siguiente punto y repito. Ahora lo que tengo que hacer es este punto, otra vez calculo su gradiente, la dirección del gradiente negativo, y voy entonces haciendo esto de tal forma que después de un par de iteraciones yo voy a llegar acá al mínimo. Y esto entonces es iterar hasta converger. Cuando escribí esto, se me ocurrió que esto podía ser un eslogan de vida, iterar hasta converger. Podría ser una buena idea para algunas cosas. Bien, sigamos. Algoritmo de entrenamiento. 1. Inicio los parámetros con valores aleatorios. O sea, todos los parámetros, lo que son los pesos y los bayas, voy a tener entonces valores aleatorios. Quiere decir que cada una de las matrices va a ser una matriz de números aleatorios con este tamaño. Recuerden que el tamaño de cada una de las matrices va a depender de los nodos de la capa con los nodos de la capa anterior. Y los vectores de bayas también van a ser valores aleatorios. Ese es el paso 1, se inicializa todo con valores aleatorios. Paso 2, voy a hacer un forward propagation. O sea, yo ya tengo pesos y tengo bayas, bueno, evalúo. Entonces empiezo con la entrada, me propago hacia la derecha, hacia adelante, y tengo lo que es cada uno de estos elementos, el A0, el A1, A2, A3, hasta llegar a la salida, ¿ya? Y esto lo hago para i igual 1 hasta n. No se olviden, i tiene que ver con las muestras. Tengo aquí n muestras. Por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de datos de 5.000 muestras, este i va desde 1 hasta 5.000. Y este K tiene que ver con las capas, ¿ya? La capa 1, la capa 2 y la capa 3 en este ejemplo. M en este ejemplo vale 3. ¿Ok? Tercer paso, cálculo de las derivadas parciales, ¿ya? Defino aquí delta W, es la derivada parcial de J, mi función objetivo, con respecto a la matriz omega WK.
y el delta BK es la derivada parcial de J con respecto a los parámetros de los bayas. ¿Ya? Voy a explicar después en detalle cómo se hacen esto, pero imagínense ustedes que esto se hace, ¿ya? Y tengo entonces estos delta que están acá. Y ahora, actualización de los parámetros usando el learning rate alpha, que es el factor que les había mencionado anteriormente. Aquí estoy en la iteración R, estoy asumiendo lo que tenía en la iteración R-1, ¿ya? Entonces aquí el nuevo valor de WK es el antiguo menos alfa por la derivada parcial de WK con la derivada parcial de J con respecto a WK. Este es el delta WK. Lo mismo para el B. La salida del nuevo valor, o sea, en la próxima iteración, B sub k va a ser el valor antiguo menos alfa por el gradiente de J con respecto a B. Y esto entonces se repite hasta converger. Una forma de parar ¿cómo se llama? La convergencia es cuando el J haya alcanzado un mínimo o cuando lo que se esté sumando, estos valores delta que están acá, sean muy pequeños, o cuando el WK sea muy parecido al anterior. Hay distintos criterios de interrupción, ¿ya? Pero la idea es que esto se itera hasta converger y con eso hemos encontrado todos los parámetros, los W y los B. Y eso es todo, de nuevo, ¿ya? Lo que sucede es que también hay algunos detalles que no he explicado, que los voy a explicar a continuación, pero aquí está el algoritmo básico de entrenamiento. Tengo entonces paso 1, que son, ¿cuáles son los, defino los valores de los parámetros como valores aleatorios? Paso 2, lo que hago es evaluar el forward propagation. Paso 3, calculo los delta. Paso 4, actualizo los valores con los delta y el learning rate. Y paso 5, evalúo a ver si tengo que seguir convergiendo o no. ¿Ya? Preguntas por si quieren ahora. Si no, paso a lo que es cómo se calculan las derivadas. ¿No? Es un algoritmo bastante clásico en el sentido de que empieza con valores iniciales, se itera y en cada una de estas iteraciones uno va actualizando los parámetros. Bien, continúo entonces. ¿Cómo se calculan las derivadas parciales del paso 3? Este que está acá se me ha colado. Discúlpenme, no tendría que estar ahí. Ya. Entonces tengo que, aquí hay un poquito de matemática, no es una matemática complicada, la verdad es que son puras reglas de la cadena y derivadas parciales. Habíamos definido que el delta WK es la derivada parcial de J con respecto a WK. El delta BK es la derivada parcial de J con respecto a la derivada parcial de BK. ¿Ok? Aquí uso la regla de la cadena, tengo DJ arriba, A sub k abajo, A sub k arriba, Z sub k abajo, Z sub k arriba y WK. Este se cancela con este se cancela con este, entonces tengo lo mismo que está acá, regla de la cadena. Con respecto a B, también, regla de la cadena, J con respecto a A con respecto a Z y Z con respecto a B. Vamos a ver que esta estructura que está acá se repite en ambos, ¿ya? DJ de A de Z, DJ de A de Z. Esto es gamma K. Así lo definimos, gamma sub K. Y en el caso de WK, vamos a tener gamma K, que va a estar haciendo la derivada parcial de Z con respecto a WK. No se olviden que Z sub K es igual a WK por AK menos 1 más BK. Entonces a la hora de hacer la derivada parcial me queda solamente AK menos 1. Y acá en la segunda, el dz con respecto al dbk, no se olviden, lo repito, zk es igual a wk por AK menos 1 más bk. Quiere decir, cuando yo hago la derivada parcial de z con respecto a bk, me queda 1. ¿Ya? Entonces tengo estas dos de una forma mucho más simple.
El término gamma K, que es el que he puesto acá, es el dj a sub k de acá con respecto a zk. ¿Ya? Esto que está acá es bien importante, lo voy a llamar entrada, lo copio, y aquí está la derivada parcial de la función de activación. No se olviden que A viene de esta función de activación. Si ustedes hacen un poquito de álgebra, que es bastante entretenido, pasar la derivada de sigma con respecto a z, les va a quedar esto. Estos son como 5 o 6 pasos, pero les queda una función bastante elegante. Entonces, por eso, la derivada de acá con respecto a z, que es la derivada de la función sigma, me queda esto que está acá. ¿Ok? Bien, como se habrán dado cuenta, este valor, el dj con respecto a acá, es necesario para todos los cálculos. O sea, teniendo yo esto, calculo gamma, ¿verdad? Y teniendo gamma, calculo el delta BK, teniendo gamma, calculo el delta WK. Entonces me voy a detener un poquito en cómo hacer esto que está acá. Para la función de salida, lo que es la derivada parcial de j con respecto a sub m es la última capa, es la capa de salida. Voy a tener la derivada parcial con respecto a la función de objetivo, la función objetivo que hayamos definido antes, y si yo hago la derivada parcial de esto, me queda esto que está acá. El 2 se me cancela con este 2, y me queda entonces lo que es este y que está acá es el a sub m, exactamente, lo he copiado. ¿Ok? Y con respecto a las otras capas, por ejemplo, lo que es el dj con respecto al a sub k menos 1, aquí lo que hago es regla de la cadena, dj acá, acá zk, zk acá menos 1. Y esto es el gamma, que está acá, gamma sub k, y esto por la definición de zk, que zk había dicho que era omega k por ak menos 1 más b sub k. Cuando hago esta derivada parcial me queda el wk. ¿Ya? Entonces con esto yo ya tengo la derivada parcial de la capa última y la derivada parcial de las capas anteriores. Y todas ellas van a depender de gamma, y gamma va a depender de lo que es el dj a sub k. ¿Ya? Si lo ven bien, esto se puede entender como que ustedes tienen el dj por la derivada parcial de a sub k, entra a un proceso y voy a tener el dj de la capa anterior, dj con respecto a sub k menos 1. Eso viene de esto que está acá. El d sub j a sub k menos 1 se calcula a partir del d sub j a sub k. ¿Ya? O sea, vengo desde la derecha hacia la izquierda, evaluando las derivadas parciales de j con respecto a los valores de los nodos. Esto que está acá se llama backward propagation, o sea, voy hacia atrás, calculando las derivadas parciales de mi función objetivo con respecto a los valores de los nodos. A la salida de cada uno de este backward propagation, voy a tener los delta WK y delta BK. ¿Ya? Todas las slides que les mostré es para calcular esto que está acá. Y esto me va a ayudar a calcular los WK y BK que se van a utilizar en el forward propagation. Entonces, si lo ven bien, uno empieza con valores aleatorios de WK y B sub K, hago el forward propagation, y cuando voy haciendo el backward propagation, voy actualizando aquí los delta, que los delta sirven para actualizar los valores que están acá. Llego hasta la última, o sea, hasta la primera capa y me devuelvo. Y este es el algoritmo, es un algoritmo muy elegante, que ha sido muy, muy bien pensado. Gracias a esto es que se puede entrenar una red neuronal de muchas capas sin mayor problema. Y ahora sí, eso es todo, ¿ya? Preguntas hasta acá, chicos. Ahora me paso a la parte como más experimental. Preguntas del backward propagation, de lo que es el algoritmo. Es pura álgebra, pura regla de la cadena y una forma de organizar las derivadas parciales bastante astuta, de tal forma de ir paso por paso
yendo hacia adelante con el forward propagation y yendo hacia atrás con el backward propagation. ¿Preguntas? Sí, Vicente. Este entrenamiento se hace, este backpropagation se hace por cada muestra que se le entrega a la red. No, se hace con... Es buena tu pregunta. Ahí hay varias formas de atacar el problema. Lo que estamos viendo ahora es que es con todas las muestras, pero podría hacerse por batches. O sea, que tú, si tú tienes 5.000, que lo hagas de 100 en 100, etc. Pero lo que se suele hacer para números normales, o sea, como de 1.000 muestras o algo así, es que tú cada paso de forward propagation y cada paso de backward propagation es del conjunto total de las muestras. O sea, una vez que tú haces el for i igual 1 a n, cuando terminas eso, te vas a la siguiente capa, o a la capa anterior en el caso de backward propagation. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Cuando les digo que eso es todo, sí, eso es todo. Con eso termino lo que es la explicación de lo que son las redes neurales. Aquí, ya, aquí hay una pregunta. Sí, redes neuronales, deep learning. Sí, deep learning voy a ver en la próxima clase. Y deep learning se basa en redes neuronales, pero tiene algunos truquitos, tiene muchas capas, ¿ya? Pero los detalles de deep learning los voy a ver en la próxima clase. Deep learning también tiene backward propagation para estimar los parámetros, pero las capas que tiene hay una familia de capas distintas, ya que hacen que pasar de una capa a otra hace que con muy poquitos parámetros uno puede hacer grandes cosas. Entonces, lo de redes neuronales es la base de Deep Learning y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Una última pregunta que aquí apareció, que tiene que ver con qué es lo que era A y Z. Voy a... El A y Z, no se olviden, es ¿cómo se llama? Es el corazón del nodo. Lo que les decía siempre que en el nodo pasaban cosas, lo que pasa es que se calcula un Z, que es la proyección lineal, y después una función no lineal, que es la función de activación, que es lo que es el A. La A es la salida. Entonces, esto que está acá hay que verlo como una primera parte, que es una proyección lineal, una transformación lineal, y una segunda parte, que es una transformación no lineal, que es con la función de activación de las sigmoides. Bien, si no hay más preguntas... Ah, Gustavo, tú tienes la mano levantada. Dime. Sí, la consulta que tengo es que las diferencias y los gradientes se calculan numéricamente o si se hacen, porque me No, imagino que no es, pero son puros datos. es todo numérico. Es todo numérico. Ahora, ojo que... espérate voy a compartir de nuevo. Ojo que lo que está sucediendo, que los gradientes, la forma como los has... ya. El delta WK te va a quedar una multiplicación de este gamma K por el A sub K menos 1. Todos estos son valores. Y aquí no hay ninguna función algebraica, analítica, nada. Todo esto son cosas que tú ya has calculado. El gamma sub K que viene de acá es lo que viene de la derivada parcial de J con respecto a sub K, que lo vimos acá. El dj con respecto a m, estos son números,
¿ya? Y el DJ con respecto a AK-1 es el gamma K, que también son números, y la matriz, que también son números. Entonces no hay ninguna función analítica. En lo único que se le metió algo de análisis es en la derivada con respecto de la función de activación, que aquí conocemos que es una función continua, que es derivable, y la derivada de la función de la sigmoide, en este caso, para la exponencial me queda esto que está acá. Pero el resto son todos números. ¿Ok? Sí, ¿más preguntas? No. Bien, paso entonces ahora a lo que es la parte experimental que les tengo. Hoy día voy a mostrar solamente ejemplos en Python, y en el repo del curso hay ejemplos en MATLAB que los pueden usar. Pero hoy día quiero mostrarles lo que son los ejemplos en Python. Bien, lo primero que voy a hacer es mostrarles el código, ¿ya? Y lo de hoy día, que tiene que ver con Python, tengo un primer ejemplo, que es entrenar una red neuronal, lo que se le conoce en la literatura, que es from scratch, que es como desde cero. Aquí esta es una red neuronal que está entrenada usando solo la librería NumPy. O sea, no hay ni una librería de Machine Learning, no hay absolutamente nada. Esto está implementado con la teoría que he visto en la clase de hoy, ¿ya? Esta teoría, tengo que decirlo, se me había olvidado decirlo, está muy bien explicada en un curso de Coursera, que lo hace el profesor Andrew, no sé cómo se pronuncia el apellido, se escribe NG, Andrew Ng, y él tiene varios cursos en Coursera y también tiene cursos en YouTube de Machine Learning, y hay un par de cursos que están dedicados a redes neuronales y están dedicados también a Deep Learning. Y aquí hay toda una metodología que él explica. Las slides que he preparado yo para la clase de hoy están basadas en su nomenclatura, que están cubiertas en este curso. Y basándose en ese curso, basándome en ese curso es que hice esta implementación. Entonces, acá, vean el código, yo voy a tener un set de datos de entrenamiento y de testing, ¿ya? En este caso son 4 clases y 2 características para poder hacer una gráfica fácil. Y aquí tengo algunas definiciones. Aquí interesante es el valor NH. Voy a tener 2 capas ocultas. Una que tiene 6 nodos y otra que tiene 12 nodos, ¿ya? Y esto yo lo puedo modificar y le podría poner 6 y 10. Le podría poner 6, 12, 4 para tener una tercera capa oculta. Las capas de entrada y capas de salida no tengo que definirlas porque esas se definen a partir de los datos, ¿ya? Son 2 características de entrada, quiere decir que la capa de entrada tiene 2 elementos, y la capa de salida, como son 4 clases, tiene 4 nodos de salida. Bien, empiezo con el paso 1 que está acá, que dice Network Definition, y aquí son los valores aleatorios que entran en W y en B, ¿ya? Aquí están todas las matrices W y todos los pesos B. Y después aquí, mientras entreno, ¿ya? Y mientras entreno, ¿qué hago? Hago el forward propagation, ese es el step 2. Hago el backward propagation, ese es el step 3. Actualizo los parámetros, ese es el step 4. Y después calculo la función de pérdida, step 5, y con eso veo si aquí ya convergió o no ha convergido. Cuando converge, salgo y evalúo mi red, la evalúo con los parámetros que encontró. Tengo aquí en el set de training cómo quedó la red, el accuracy en el training, y en el set de testing cómo quedó el accuracy en el testing, y aquí hago un par de gráficas. Aquellas personas que se interesen en esto, en hacerlo así como from scratch, por ejemplo, aquí está todo el código
aquí está la accuracy. A ver, déjenme, decision. No, esto tiene que estar más arriba. Backward propagation, es este pedazo de código. Es muy, muy pequeño, ¿ya? Y aquí están los delta, las derivadas parciales, los gamma, etc. ¿Ya? Después aquí está el forward propagation. El forward propagation es este pedazo de código, son un par de líneas solamente. ¿Ok? La actualización de parámetros es solamente ponerle los b sub k, es el b sub k menos el alfa por el delta. ¿Ya? Entonces, y la función de pérdida está acá. Entonces, se dan cuenta de forma muy esquemática y muy sencilla, siguiendo los pasos de la clase, es que se ha creado este código. Este código es solamente con fines didácticos. ¿Ya? Si ustedes tienen que entrenar una red o algo por el estilo, yo les recomiendo que usen las librerías que ya existen, y esto es solamente para entender cómo se usa cómo se puede entrenar una red neuronal. Entonces voy a correr este código, este se llama NN main, y en este caso tengo estos datos, ¿ya? Atención, tengo en el entrenamiento, tengo 16.000 muestras con dos características. Y, que es la clasificación, son 16, son 16 vectores de 4 salidas, pues son 4 clases, 1, 2, 3, 4. Y en el testing tengo 4.000 y 4.000, ¿ya? Entonces aquí yo voy a ponerle fuego y ahí empieza a entrenar. ¿Qué está entrenando? Una red que tiene 2 capas ocultas, una de 6 nodos y otra de 12. Eso es lo que yo le puse ahí, 6 y 12. Y esto no se demora tanto, ojo que son un montón de datos, son 16.000 datos los que está procesando en el entrenamiento. Y lo que está haciendo ahora es iterar un máximo de veces. Creo que le he puesto 1000 veces Ah, no, no ha hecho nada. Tengo que cerrar la ventana, disculpen, por eso se demoraba tanto. Cierro la ventana y ahora recién es que está procesando. Y ahí ya terminó. Sí, el procesamiento es bastante rápido, es como en 1 o 2 segundos. Aquí está la matriz de confusión del training. Ojo, aquí está, en el training. Ustedes ven la diagonal bastante importante, con 3.000 a 3.800 datos. El accuracy me da en el training de 88%. Y vamos con el testing. Este es el testing, que son menos datos. Me da un 87% de accuracy. ¿Ya? Esta es como va cayendo la función de pérdida. Aquí como que pareciera ser que no se la puede, oscila un poco, pero después cae y llega hasta la iteración 1000 y con eso termina. Y aquí estarían las líneas de decisión de las 4 clases. Esta sería clase 0, clase 1 entiendo que es esta, clase 2 y clase 3. Y con eso quedaría completamente terminada la red. Voy a ponerle otro ejemplo acá, voy a ponerle solamente de 10, una sola capa oculta con 10. Ejecuto. Ahí está leyendo, esto lo cierro y ahora va a empezar a entrenar. Y ahí termina y los resultados son bastante parecidos. Aquí no se ganó tanto con agregarle una capa más. Cuando los datos son fáciles y la separación es bastante obvia, que tiene que ser como curvas bastante clásicas, el agregarle muchas capas no tiene mucho sentido. Existe un teorema que dice que con una capa se puede resolver todos los problemas. Lo que el teorema entiendo que no dice es cuántos nodos tiene la capa. ¿Ya? Entonces habría cosa que actualizar, aumentarle, si uno quiere mayor complejidad en la solución, aumentarle o disminuirle el número de nodos de la capa oculta. Preguntas ahora, porque me voy a pasar a explicar cómo sería usando sklearn, que tiene la implementación de redes neuronales bastante bien. ¿Preguntas? No. Bueno, me paso entonces al otro código que, insisto, el código que les he mostrado
ahora es solamente para que entiendan bien cómo es la implementación del backpropagation, del forward propagation, etc. Si quieren usar redes neuronales, utilicen el sklearn, por ejemplo, y aquí tienen la forma como lo tienen que utilizar. Es el mismo ejemplo. Aquí le ponen el número de capas que quieren. La función se llama MLP Classifier. Este es del Multi-Layers Perceptron, que es lo que hemos visto. Y se define la red, se hace el entrenamiento, que es net.fit, con los datos de entrenamiento, y aquí está la evaluación de los dos. Voy a correr este se llama con SK. Y aquí están los datos de entrada, que es exactamente el mismo problema, y ahí está entrenando. Si se dan cuenta, se demora bastante parecido. Y aquí también se llega al 87%, que es lo que obtuvo la otra red también. Entonces, con eso tienen ustedes una implementación en Python que pueden utilizar con redes neuronales. Chicos, preguntas. Si no hay preguntas, me paso a hablar del proyecto. ¿Sí? ¿Preguntas de alguien? Algo que me ha faltado decirles es que las redes neuronales son sumamente potentes, ¿ya? Y que es un clasificador que hoy en día es un clasificador bastante maduro, en el sentido que hay muy buenas implementaciones por muchas partes, y que es realmente obligatorio probarla en cualquier problema de clasificación. Hay que hacerlo, si es tan fácil, es un par de líneas de código nomás y uno ya tiene un clasificador muy poderoso que puede resolver problemas bastante complejos. Lo que es obligatorio es si los datos son complejos. Si ustedes tienen datos muy simples, lo que les he dicho, utilicen clasificadores simples. Pero no cuesta nada probar las redes neuronales. Como dato histórico, las redes neuronales fueron muy famosas en los años 90, en los años 80. Todo se hacía con redes neuronales. De ahí le ganó SVM, que lo expliqué en una de las clases anteriores. Tuvo un excelente rendimiento y a la gente le gustó más. Y yo estaba en conferencias en el año 2000, 2004, en que todo era SVM. Usar una red neuronal era casi como un sacrilegio porque la tendencia era SVM. Y ahora que las redes neuronales se pusieron tan famosas con Deep Learning, otra vez la gente está empezando a usar redes neuronales. Así que ojo, porque son herramientas muy poderosas que les pueden ayudar muchísimo. Voy a entrar ahora a explicarles lo del proyecto. Sí, hay una pregunta por ahí, cuéntame. Sí, ¿el MATLAB hay ejemplos de uso de redes neuronales también? Sí, claro, y MATLAB tiene el toolbox. En el repositorio de hoy día está todo lo de MATLAB, ya para que lo puedan probar. Y funciona perfectamente. Ya, y una duda un poco con esto, ¿esa librería en los ejemplos se pueden usar también para la tarea de la próxima Sí, semana? claro. Sí. Ya. ¿Ya? En la tarea 3 no hay restricciones de librerías. Ya los he molestado bastante con las restricciones en la tarea 1, tarea 2. Ahora ya es más que saben usar las cosas y saben cómo funcionan, que las puedan emplear de la mejor manera posible. Bien, voy con el proyecto. El proyecto he construido la base de datos que se llama FaceMask 166, y esto es porque son 166 personas. Me di el trabajo de revisar todo lo que ustedes hicieron y hubo algunas caras que tuve que descartar porque quedaron pequeñas o no estaban bien alineadas. Me dediqué harto a observar lo que habían hecho y me quedé con 166 personas, que cada una de ellas tiene 6 fotos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, las 3 primeras fotos sin mascarilla y las 3 últimas con mascarilla. ¿Ya? La descarga la pueden hacer por acá, y la descarga necesita una password que se las voy a dar por correo electrónico.
¿ya? No quiero todavía hacer esta base de datos pública. Entiendo que es una base de datos que hemos construido entre todos, pero antes de hacerla pública necesito definir algunas cosas, no la quiero liberar todavía. Pero ya la voy a hacer pública con el consentimiento de todos ustedes. Bien, entonces son 166 personas. El enunciado, lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que hacer 4 clasificadores, ¿ya? El clasificador para un conjunto A de las primeras 16 personas. Este es un clasificador fácil. Aquí uno va aumentando el número de personas y va aumentando también la complejidad del problema. Con 16 personas, yo espero que ustedes saquen el 100%. O sea, que a partir... Entre más personas, el algoritmo se va a confundir más. Va a pensar que los ojos de una persona van a corresponder a otra persona. Entre más grande es el conjunto de personas de una base de datos, el reconocimiento facial tiende a confundirse más. Entonces acá, con 16 personas, es el conjunto A, después 40, 100 y 166. La base de datos tiene un formato que está escrito acá, y para el entrenamiento van a usar las primeras 3 fotos sin mascarilla, y la primera foto de la mascarilla la van a usar como validación. Todo lo que ustedes quieran ajustar como hiperparámetro, como el dónde extraer las características o etcétera, lo pueden ajustar usando la primera foto. Y después el testing lo harían sobre las 2 últimas fotos, ¿ya? Y lo que es el accuracy se mediría en las 2 últimas fotos, la foto 5 y la foto 6, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, si tienen que ajustar el hiperparámetro K de los vecinos más cercanos, lo ajustan utilizando la primera foto con mascarilla. Y cuando maximicen eso, el accuracy, entonces lo prueban en el testing. Fecha de entrega se las voy a definir pronto, pero esto ya es al final del curso. Una vez que salgamos de la tarea 3, les pediría que se pongan a trabajar fuertemente en esto. Y va a haber una presentación de avance que antiguamente, antes del coronavirus, yo la hacía en clases. Voy a ver si eso es realista o no, que cada uno de ustedes presente en 5 minutos en 2 clases lo que están haciendo. Eso lo tengo que definir. Tiene que haber una presentación final. La presentación final es conmigo, lo vamos a hacer por Zoom, y es una reunión conmigo que dura 45 minutos, en que ustedes van a hacer una introducción, el estado del arte, van a mostrar el método propuesto, los resultados obtenidos, las conclusiones, y me van a hacer una demo. La demo es que van a echar a andar el código y que el código les funcione. Eso es lo que les quería contar. Hoy día mismo les mando el correo electrónico con la password para que puedan ir descargando la base de datos. No sé si tienen preguntas, me imagino que van a aparecer preguntas en el transcurso de los próximos días. Háganmelas cuando quieran, no tienen por qué preguntarme hoy día, me lo pueden preguntar otro día, pero si alguien quiere preguntar algo ahora, una única pregunta, pues ya estamos sobre la hora. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que en la tarea 3, cuando dice 3 métodos distintos, ¿es 3 métodos distintos para los patches o 3 métodos distintos para los pacientes? No, yo les pediría, les pediría que lo hagan de la forma más simple. La forma más simple es que se concentren en hacer un muy buen clasificador para los patches, lo mejor que puedan. Y una vez que tengan eso, le hacen mayoría de votos al resto. Ah, perfecto. ¿Ya? Esa es una Sí. alternativa. Alguien que se quiera, que le interese esto y quiera hacer algo un poquito más complejo, podría diseñar un clasificador en que la entrada al clasificador sean 10 patches por persona, ¿ya? Y ahí sería quizás una imagen de entrada más grande, no sé, habría que pensarlo un poco más. Pero les pediría que no se compliquen con eso. Si lo quieren hacer, háganlo, pero la idea principal es que hagan 5 estrategias con los patches, igual que la tarea 3, ¿ya? Y que hagan un clasificador por patch, y después el clasificador 2 que sea mayoría de votos. O mayoría de votos, otra estrategia que existe también es que ustedes podrían decir, si dentro de los 10 patches hay uno
que fue diagnosticado que fue clasificado con COVID, entonces la persona tiene COVID. ¿Ya? Eso no es mayoría de votos, sino que se le da mucha importancia a una clase. Eso también lo podrían probar y la implementación de esos triviales, muy fácil. ¿Estamos? Claro, pero en ese caso, sorry, una última cosa. Si lo hacemos de esa manera, como que el clasificador sería malo, pero sería como bueno socialmente, por decirlo así, ¿no? Sí, ahí tienes podrías tener mucho falso positivo. ¿Ya? Y ese es algo que hay que, como tú dices, socialmente evaluarlo. O sea, ¿qué pasa si le dices a una persona que tiene coronavirus cuando no tiene? O sea, es discutible. Y no tengo idea los médicos qué estarán haciendo. Pero sería bueno que probaran ese tipo de estrategia. Mayoría de votos o darle prioridad a una de las clases. Pudiera ser que ustedes dijeran, si hay 2 patches que dicen que son coronavirus, entonces la persona tiene coronavirus. A ver si detectan bien la enfermedad. No sé, ese tipo de cosas se pueden pensar y son muy fáciles de implementar. Ujú. ¿Estamos? Sí. Ok. ¿Más preguntas? No, no hay más preguntas. Nos quedamos hasta acá entonces. Nos vemos entonces el jueves y el jueves voy a hacer una clase de Deep Learning para que tengan conocimiento de qué es lo que es eso. Ya chicos, nos vemos. Suerte con todo. Gracias. Chao.